Bien. Esta frase, como les dije, se encuentra en el libro de Ezequiel, particularmente en el capítulo 12. Y es una palabra que es una frase, es un refrán que era muy arraigado en el pueblo de Israel y generalmente se utilizaba para decir o para referirse a aquellas cosas o aquellas personas que hablaban acerca de Dios o decían cosas que iban a suceder de parte de Dios, y como no sucedían, entonces pues inventaron este refrán. Y sería algo equivalente a lo de hoy día en nuestra modernidad, decir esa fábula de Pedro y el lobo, ¿no? Que ahí viene el lobo, y el lobo no venía, y pues ya nadie le creyó a Pedro, y el día que llegó el lobo, pues como nadie le creyó, pues el lobo cenó bien, ¿no? Entonces era algo parecido, ¿sí? Y particularmente en el libro de Ezequiel se refiere a un juicio que es duro contra todos aquellos que hablan engaño. Y Dios de ahí parte para exhortar a Ezequiel y enseñarle y decirle sobre o señalarle sobre aquellos que hablan cosas que no son rectas delante de Dios. Y hoy día pudiéramos decir que este refrán toma vida en nuestras propias vidas, pues hoy más que nunca es muy difícil tener clara una visión. Y yo sé que hoy día hay muchas cosas que nos influyen en nuestro día a día, en nuestro medio, ya sea en el trabajo, en la política, en la colonia, en los vecinos, en la iglesia, en el lugar donde te desenvuelvas. Hay muchas ideas, muchas corrientes que nos influyen, y entonces van alterando nuestra visión, nuestro punto de vista, ¿sí? Y hoy, para quienes son un poquito tecnológicos o muy tecnológicos y vean y busquen siempre en sus redes sociales, en su celular, en su internet, van a ver que hay demasiadas cosas que hoy día los chavos llaman fake, ¿no? O sea, que son falsas y que a veces las tomamos como algo verdadero, y nos influye eso, y a veces nos siembra temor, o nos siembra seguridad, o nos siembra desconcierto, o nos siembra ánimo por hacer algo, en fin. O sea, todo eso nos está influenciando de tal manera que la realidad es que nos está desvirtuando de una correcta visión para seguir adelante. Y antes de continuar, quisiera yo leerles esto en el libro de Ezequiel capítulo 12. No está en la pantalla, así que puedes buscarlo en tu Biblia si la traes, ya sea en papel o electrónica, ¿sí? Búscala ahí, el libro de Ezequiel capítulo 12. Yo estoy utilizando la nueva versión internacional en esta parte de lectura, y dice así el verso 1 y 2. Dice: la palabra del Señor vino a mí y me dijo: hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde. Tienen ojos para ver, pero no ven. Tienen oídos para oír, pero no oyen. Son un pueblo rebelde. Cuando estaba yo leyendo esta parte, claramente vino a mi corazón el sentir de que esta palabra no solamente fue dada al tiempo del exilio del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, cuando fueron llevados, exiliados a Babilonia, sino es una palabra que cobra relevancia hoy en medio de nuestra sociedad. Hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde. Tienen ojos para ver, pero no ven. Tienen oídos para oír, pero no oyen. Son un pueblo rebelde. Y de otra manera, en otra parte de la Escritura referiría algo similar o paralelo, que dice que en los postreros tiempos a lo bueno se le dirá malo, y a lo malo se le dirá bueno. Hablará es que en los postreros tiempos tendremos un doble ánimo. O sea, seremos personas que estamos fluctuantes por todos lados, y además seremos una sociedad con mucha comezón de oír. Y hoy día la comezón de oír la tenemos todos, porque leemos, hay mucha información. Si tú tienes un celular y tú lo abres, vas a recibir muchas noticias, muchos temas sobre cosas de actualidad, que es información que viene. Si tú prendes la televisión, hay mucha información que te está embotando. Hay tantas cosas.
Y todo eso nos lleva a ser rebeldes, pues va a llegar el momento en que nuestros ojos, aunque los tengamos, no nos van a servir para ver, ni nuestros oídos para escuchar las verdades, lo correcto, ¿sí? Y de ahí, si nos brincamos entonces al verso 21 del capítulo 12, dice: la palabra del Señor vino a mí y me dijo: hijo de hombre, ¿qué quiere decir este refrán que se repite en la tierra de Israel? ¿Se cumple el tiempo pero no la visión? Por lo tanto, adviérteles que así dice el Señor y Dios: pondré fin a ese refrán y ya no volverán a repetirlo. También diles: ya vienen los días en que se cumplirán las visiones, pues ya no habrá visiones engañosas ni predicciones que susciten falsas expectativas en el pueblo de Israel. Porque yo, el Señor, hablaré y lo que diga se cumplirá sin retraso. Pueblo rebelde, mientras ustedes aún tengan vida, yo cumpliré mi palabra. Wow. Cuando leemos esta parte hermosa que nos dice que Él cumplirá su palabra, eso aplica para hoy día. Está diciendo que ya no habrá retraso, sino se cumplirá fielmente. Y es ahí donde queremos partir, porque pudiéramos decir que este refrán toma vida en nosotros en nuestra actualidad, y es muy difícil tener clara la visión. Nos llenamos de muchas cosas. Hay muchas cosas que nos enturbian, pero es casi imposible llegar a diferenciar, o diría en la Biblia la palabra discernir, ¿sí? O sea, separar, de alguna manera filtrar las cosas. ¿Para qué? Para que podamos identificar a lo bueno como bueno y a lo malo como malo. Y hoy día es bien común que a lo bueno le digamos malo y a lo malo le digamos bueno. Y vivimos en medio de una sociedad que se ha vuelto en unas cosas intolerante, pero en otras demasiado permisiva. Y entonces a lo que es permisivo, que es malo, le decimos que es bueno, y es parte de nuestra cultura y de nuestra modernidad. Pero sin embargo, hoy día la iglesia puede hablar de temas diversos y escabrosos, inclusive juzgar y criticar a lo malo que se hace fuera de la congregación, pero no teme a cosas tan sutiles y destructivas como la crítica, la murmuración, el engaño, la mentira. Y hasta convive día a día con la cultura de las transiciones, la cultura de la modernidad, de la tolerancia y de la inclusión. Mientras el verdadero peligro que encontramos nosotros no es tanto afuera en las cosas malas, sino, quiero decirte algo, el peligro está en cada una de las sillas que están en este lugar. Puedes voltear a ver al que está a tu derecha, a tu izquierda, no le veas cara de peligro, pero dile: aguas. Te pueden estar hablando hoy. Te pueden estar hablando hoy. Porque ahí es donde está el verdadero peligro. Y vamos a ver por qué. Fíjate bien. El peligro está detrás de cada podium o plataforma o atril o púlpito, desde donde se dice hablar de Dios, o hasta detrás del hogar de personas que llevan una Biblia bajo el brazo, ignorando que la Biblia nos advierte que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y por eso les digo, a lo mejor quien está sentado junto de ti o tú mismo tienes una vestidura de luz, pero ¿cuál es la realidad que está en nuestro interior? ¿Sabes que la Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento, la mayor parte de las advertencias que nos expresa no es sobre el ocultismo o los incrédulos o los demonios, sino sobre el falso evangelio en el que podemos caer? ¿Qué evangelio crees? ¿Cuál es tu creencia en cuanto a Dios? ¿Es correcta o es falsa? Mucha gente dice: yo creo en Dios, pero no le crees a Dios. Yo creo en Jesucristo, pero ni siquiera le conoces. Démonos cuenta
que el diablo no necesita un altar o imágenes o reliquias o templos o satánicos o ritualistas. Le basta con una iglesia sin entendimiento, una iglesia sin discernimiento. Es lo que a él le basta. Es su principal herramienta. Muchos buscan encontrar carismas en sus líderes antes de encontrar en ellos mismos un carácter. Se confunde fama con favor y unción, olvidando que el mayor campo de batalla espiritual no es allá afuera en las calles, es en el corazón de cada creyente que perdió la capacidad de discernir entre lo santo y lo profano. Porque a veces no lo discernimos, no sabemos diferenciar entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo, en lo que es pecado y lo que no lo es, entre la mentira y la verdad. Y muchas veces inclusive hasta toleramos la mentira y hasta decimos, ay, es una mentirita piadosa, es una mentirita blanca. Y vamos tolerando todo ese tipo de cosas que al final de cuentas nos llevan a vivir inmersos en una vida de engaño y de autodestrucción. Hemos aprendido a tener miedo a la oscuridad. ¿Cuántos tienen miedo a la oscuridad? Yo sé que no van a levantar la mano por vergüenza, pero sin vergüenza, levanten la mano. ¿Cuántos le tienen miedo a la oscuridad? Bueno, se los pregunto de otra manera. ¿Cuánto nos ponemos nerviosos en medio de una oscuridad? Simplemente te levantas en la noche al baño, ¿está todo oscuro? Bueno, si ya te sabes tu casa cómo está, pues ya sabes dónde pisar y todo. Pero si se le ocurre a tu esposa cambiar las cosas de su lugar, ¿verdad? Ya te estrellaste, ya chocaste. Pero cuántas veces, y a mí me ha sucedido muchas veces que cuando ando circulando en la noche, de repente por colonias que no conozco y son medias oscuras, me pongo nervioso, tenso. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado o hemos aprendido a tenerle miedo a la oscuridad. Pero ¿sabes qué? ¿A qué no le tenemos miedo? A la falsedad. ¿Por qué? Porque vivimos o cohabitamos continuamente con ello. Satanás no es como el diablo de la lotería. ¿Cuántos han jugado alguna vez lotería mexicana? ¿Sí? ¿Se acuerdan de las cartillas que decían el diablo, la sirena, el borracho, el Catrín y todo ese rollo? Pintaban al diablo ahí. Bueno, el diablo no es así. Ni huele a azufre, ni es colorado, ni tiene cuernos, ni tiene trinche, ni trae cola. Eso no es el diablo, ¿sí? No va a entrar oliendo a azufre. Al contrario, él va a entrar con una gran sonrisa, con un argumento agradable e interesante, con promesas y visiones de un futuro prometedor, y hasta se disfrazará de persona necesitada que requieren piedad y misericordia de tu parte. Pero nunca perderá su tiempo destruyendo organizaciones e iglesias. Jamás. ¿Y sabes por qué? Me consta en lo personal que su mejor estrategia es dividir y vencer. Y esa es una frase que la usamos mucho, ¿no? O sea, en la historia, en fin, ¿no? Aún inclusive en los empleos, ¿no? Cuando buscas una posición estratégica en tu empresa, pues el dicho es divide y vencerás. Divide y vencerás. Pero sin embargo, Satanás se encarga de sembrar intrigas, chismes, juicio, crítica e inclusive hasta promueve el llenar a las congregaciones y acrecentarlas. Decimos, wow, qué unción, está creciendo la iglesia. ¿Cómo sabes que está creciendo? Porque realmente hay un fruto. ¿O cómo sabes que está creciendo? Porque realmente hay alguien interesado en llenarla de gente muerta. Y dijéramos, es que el Señor quiere que todos vengan al arrepentimiento y que vivan. Sí, pero Satanás es capaz de llenarnos de pura podredumbre. ¿Y sabes por qué?
porque Él busca que un poco de levadura leude toda la masa. Un templo o un lugar de reunión lleno de gente vacía le es mucho más útil al diablo para cumplir sus propósitos. La falsa luz nos seduce. Y lo peor es que el cristianismo moderno confunde seducción con revelación. Y vendría la pregunta, bueno, ¿y qué hacemos? No perdiendo de vista esta frase con la que comencé, este refrán: se cumple el tiempo, pero no la visión. Tenemos que estar conscientes de que el tiempo se está cumpliendo, pero ¿tenemos la visión? ¿Tenemos la visión correcta? ¿O simplemente nos seguimos dejando llevar por la corriente, por las filosofías, por las emociones, porque es un lugar bonito, es un lugar agradable, porque cantan padre, porque se siente bien, buena vibra en el ambiente, son amorosos, me gustó cómo me recibieron, y por eso te vas a dejar llevar? Dice la misma palabra de Dios que debemos confrontar lo que suena bien, pero que no produce arrepentimiento genuino. O sea, si tú simplemente eres de las personas que llega aquí y te sientes bien cada 8 días, te felicito, qué bueno, síguenos visitando. Pero al mismo tiempo te voy a decir, ¿sabes qué? No tienes cosas mejores que hacer. Porque si tú vienes aquí, y tú no te arrepientes de las cosas que necesitas ir cambiando en tu día a día, de nada sirve. Todos tenemos que arrepentirnos de algo todos los días. Porque no somos gentes perfectas. Aquí no hay nadie perfecto. Todos fallamos, todos tenemos inconsistencias, todos tenemos debilidades, todos tenemos carencias. Si alguien dice, ay, el pastor, ¿cómo envidio a la pastora? Porque sabe que el pastor es un bombón. Híjole, no le recomiendo preguntar cómo es el pastor. En realidad es difícil, porque nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Yo nunca he comulgado con iglesias perfectas, porque sé que es hipocresía. ¿Qué tenemos que hacer? Ser conscientes que tenemos carencias y que necesitamos ir cambiando. Ahora, el problema no es que el problema no es que te enfoques en decir, voy a ser perfecto. No, el problema es que te enfoques realmente decir, todos los días me tengo que superar, todos los días tengo que avanzar, todos los días tengo que reponer aquello en lo que fallé y ser mejor. Y tal vez hoy no lo logré, pero mañana me voy a esforzar por ser mejor sobre algo que no logré hoy, y mañana me va a costar menos trabajo, y pasado mañana mucho menos trabajo, pero tengo que tener una actitud de decir, yo quiero y yo puedo hacerlo. Dice la misma palabra de Dios que debemos de confrontar lo que suena bien. O sea, no todo lo que suena bien es para que tú te lo comas. No es como cuando vas a comer algo. No todo, por más bonito que se vea, te va a hacer bien. Habrá cosas que te caigan mal. Lo mismo es con nuestro día a día. Segunda de Timoteo 4:3 nos dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren escuchar. Y ese es el riesgo de hoy día. Tú puedes meterte al internet, puedes meterte a YouTube, puedes meterte a TikTok, puedes meterte a Instagram, y vas a ver muchos mensajes cristianos, muchos mensajes de emocionalismo espiritual, y que te van a impulsar. Pero ¿cuánto de eso es verdadera doctrina, verdadera enseñanza que tiene una base y un fundamento bíblico para tu vida, para que puedas crecer y avanzar? ¿Y cuántas veces es más fácil ver eso que leer la Biblia? ¿Cuántas veces es más fácil alimentarnos de lo que está publicado en lugar de decir, Señor, revélame esta parte? Y yo sé que es algo que nos pega a todos, porque todos, incluyéndonos, hemos caído a veces en el punto de estar viendo predicaciones, estudios, esto, el otro, aquello, y pocas veces realmente nos metemos a la palabra y decimos, Señor, ¿qué quiere decir esto? Revélame esto.
Esta parte de Ezequiel que les leí en principio, Ezequiel 12, es algo que el Señor me impactó cuando estaba yo leyéndolo, y lo volví a releer y volví a releer. Y decía, ay, sí está fuerte, pero ¿para qué me sirve, Señor? Y me extrajo este refrán. Y es como si me hubieran dicho, ¿qué vas a hacer con él? ¿Qué vas a hacer con él? Y entonces es cuando empecé a pensar y a pensar, decir, wow. Y empiezas a ver, y dije, ay, mensaje para la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos que estar cuidando lo que nos advierte esta carta a Timoteo. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, o sea, la sana enseñanza, el sano mensaje, sino que van a ser llevados de sus propios deseos y se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. ¿Qué fantasías quieres oír? Y a veces que decimos, ay, es que yo sigo a fulanito de tal, es que yo tengo a perenganito de tal, y que me encanta cómo predica. Es más, hasta comparten sus reels en sus estados. ¿Es verdad lo que está diciendo? ¿Hay una base, un sustento? ¿Te alimenta con sana doctrina, o es simplemente el emocionalismo que tienes? La verdad de Dios no siempre nos gusta, pero eso sí, siempre nos puede sanar. Había un medicamento que me daban de niño que se llamaba Hemostil. No sé a cuántos lo llegaron a tomar alguna vez en su vida. ¿A qué sabía? Era aceite de hígado de bacalao, una cosa así. O el aceite de ricino, ¿no? Hasta mi mamá me apretaba la nariz, órale, y ándale, y órale, vas para adentro, ¿no? Y te lo tragabas, el triste aceite de ricino. Y horrible sabía. Pero qué tal nos servía, ¿no? O sea, fue bueno, pues aquí estamos, ¿verdad? O sea, malo no fue, puesto que aquí andamos vivitos y coleando, ¿no? Así es la palabra de Dios. No nos gusta, pero hay que tragársela. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a ayudar a salir adelante. Es lo que nos va a ayudar a fortalecernos. Es lo que nos va a ayudar a tener un buen discernimiento y una buena visión. Proverbios 29:18 dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. ¿A cuál ley? A la palabra de Dios. Y la visión en este versículo se refiere a una comunicación divina, como la de un sueño, una revelación o una profecía. La misma palabra que se utiliza aquí en este verso de Proverbios 29, verso 18, es la misma que se utiliza en 1 Samuel 3:1, en el contexto de la escasez de la palabra de Dios y de la poca frecuencia de las visiones. Pero también es la misma palabra que se utiliza en Éxodo 32:25, que se refiere a cuando Moisés sube al monte y se queda bajo el pueblo, y arriba Dios estaba allí hablándole a Moisés, dándole las tablas de la ley, los mandamientos, la gloria de Dios. El monte tronaba, había fuego, había todo allí, y abajo el pueblo estaba fabricando un ídolo, un becerro de oro para adorarlo. Cuando esa parte se describe en la escritura, se utiliza la misma palabra de visión, que se refiere a extravío, literalmente a que el pueblo se desenfrena o perece, ¿sí? La falta de visión se refiere a desenfreno o a perecer. Entonces, cuando no tenemos una visión clara de qué queremos en la vida con Dios, nos perdemos. Y todo esto nos lleva a algo importante. Lucas 9:23. Jesús, hablando, le dijo a la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. ¿Quieres tener visión? ¿Quieres tener un rumbo en tu vida definido en lo que vas a hacer? Entonces tienes que tomar una decisión
ser seguidor de Jesús o no serlo. No olvidemos ni perdamos de vista esto. No es el diablo, es nuestro corazón quien nos lleva a pecar. A veces le echamos la culpa a todo, pero se nos olvida que somos nosotros mismos quienes tomamos la decisión de fallar. Entonces, tú puedes tomar la decisión de no ser discípulo de Jesús, o puedes tomar la decisión de decir, bueno, yo quiero conocer a Jesús, pero al mismo tiempo no me conviene, no quiero, no me gusta cargar la cruz. Y entonces simplemente vas a ser un creyente, pero nunca vas a ser un seguidor de Jesús. Jeremías 17:9. No hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. Nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? O sea, no hay nada tan engañoso como el corazón. El corazón nos engaña. El corazón, en la Biblia, el corazón se refiere no solamente a ese órgano que va en el centro de nuestro pecho, sino en la Biblia el corazón se refiere a nuestro intelecto, nuestra psique, nuestra parte de conocimiento, de raciocinio, de pensamiento. Y dice que eso allí no hay nada tan engañoso como nuestro pensamiento, porque eso es lo que nos deforma nuestra vida, nuestra existencia. Y dice entonces aquí Jeremías que nada hay tan engañoso como el corazón. Y dice, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Te tengo una noticia. Quien sí puede darle el remedio y quien sí lo puede comprender se llama Jesucristo. Jesucristo. Pero Jesucristo nos pone una disyuntiva. Para que Él pueda obrar en tu corazón, en tu pensamiento, en tus deseos, tienes que tomar la decisión de seguirle. Y si tomas la decisión de seguirle, es comprometerte a tomar su cruz. ¿Y qué es tomar su cruz? No es, si tú vas ahí al centro de Iztapalapa, seguramente en varias de las calles de por ahí, de los barrios, vas a encontrar afuera de las casas unas vigas largotas, ¿sí?, que cargan en Semana Santa, porque con esas hacen las cruces. Esa no es la cruz que debes de cargar. La cruz que debes de cargar es la cruz del compromiso a ser cada día mejor y a vivir en la verdad y aprender a discernir las cosas, diferenciando lo bueno de lo malo y decidiéndote a rechazar lo malo y abrazar lo bueno. Eso es cargar la cruz de Cristo. No existe un espíritu de adulterio. ¿Cuántos han escuchado que para todo, es que espíritu de adulterio, ¿no? Es más, había un canto de Marcos Witt que decía, espíritu de temor, fuera. Ahí todo el mundo gritaba, wow, ¿no? Sí. Espíritu de mentira, fuera. Espíritu de esto, fuera. Bueno, déjame decirte que no existe un espíritu de adulterio, ni mucho menos un espíritu de codicia, ni de tráfico, ni de cansancio, ni de mi suegra. No existe un espíritu así. La Biblia nunca trata el pecado como una entidad espiritual. Nunca, en ninguna parte de la Escritura. Así que no podemos echar la culpa a un espíritu por lo que hacemos. No hay espíritu de carta blanca, ni de Tecate, ni de presidente. Bueno, no sé si exista todavía el presidente, pero no existe nada de eso. Y la Biblia nunca se refiere a eso. Nunca, sino que la Biblia lo que hace es que dice que el pecado es el resultado de un corazón que aún no ha sido regenerado. Y esto podemos verlo en la Biblia, en Mateo 7, verso 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23 está concluyendo, es el cierre de toda la enseñanza que Jesús da, nos resume toda la ley en 3 capítulos, Mateo 5, 6 y 7. Todos los mandamientos del Antiguo Testamento Jesús los transforma, los actualiza y nos los presenta en esos 3 capítulos. Y concluye esa parte final después de una vida de crecimiento que nos la marca desde Mateo 6:1 hasta al final de Mateo 7. Y dice,
no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, no todo aquel que se diga cristiano va a entrar al reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, primer requisito: ¿quieres llegar al cielo? Tienes que hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Discernir entre lo bueno y lo malo. Discernir entre la mentira y la verdad. ¿Qué es hacer la voluntad del Padre? Atreverte a caminar por la senda angosta, la senda de obediencia, la senda que para poder tener fe tienes que aprender primeramente a obedecer, y eso va a producir fe en tu vida. Pero si tú eres de las personas que les gusta caminar por una senda amplia, relajada, tranquila, disfrutar de la vida, déjame decirte que eres un candidato del infierno. Así de sencillo. Yo no puedo endulzarte el oído y decirte, no importa, hermano, ven, aquí Dios te ama, no pasa nada, te recibimos tal cual eres. Sí, es cierto, tenemos ahí un letrero pegado en la puerta, dice: aquí no se hace discriminación de nadie, ni de sexo, ni de religión, ni de nada, ni de condición social. No hacemos acepción de personas. Pero eso sí, si tú no decides abrazar a Jesús y obedecer sus mandamientos y hacer la voluntad del Padre, que es eso, obedecer los mandamientos de Dios, jamás entrarás al reino de los cielos y serás un candidato del infierno, o seremos, porque aquí no se trata de que, ay, sí, yo santo y ustedes pecadores. No, todos entramos en lo mismo, todos. Y continúa diciendo: muchos me dirán en aquel día. Y cuando dice aquel día se refiere el día del juicio, el día final. Y dice: me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré directamente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. O sea, no basta solamente el decir creo en Jesús y hago cosas por el reino, no, sino se trata de decir hago la voluntad de mi Padre que está en los cielos todos los días, y me esfuerzo en caminar y ser diferente. Así que si tú estás batallando con alguna adicción, cigarro, alcohol, cualquier cosa, lo que tú quieras, no le eches la culpa al diablo. No es el diablo, eres tú, es tu decisión lo que te está atormentando y acorralando. Recordemos que Satanás es un tentador, no un controlador. Él no nos controla. Él nos pone los escenarios para caer, para fallar. ¿Quién decide caer en el escenario? Tú o yo. Susurra a nuestro oído, distorsiona las cosas, insinúa, pero no puede obligar a nadie a pecar. Por lo tanto, la realidad es que el problema nunca comienza fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Y en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 13, dice así: cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. ¿Quién te va a atraer y te va a seducir? Tus propios malos deseos. Jesús no vino únicamente a expulsar demonios a esta tierra, ni andaba viendo demonios por todos lados. Escuché alguna vez que alguien dijo: es que la cerradura de la casa, creo que está endemoniada porque siempre me rompe las llaves. No, o sea, no es eso. Más bien era cambiarla, porque ya estaba muy desgastada. Pero Jesús nunca vino a expulsar demonios, ni andaba viendo demonios por todas partes. Él vino prioritariamente a cambiar corazones y transformar vidas. Dice en el libro de Ezequiel capítulo 36, verso 26: les daré un corazón nuevo y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Y cuando habla de ese corazón de carne, se refiere en el original a un corazón tierno,
y receptivo. Tierno y receptivo. Es lo que el Señor quiere darnos. Un corazón que ya no sea duro, y un corazón que ya no sea difícil, sino Él quiere transformar tu corazón por un corazón tierno y receptivo. Un corazón que esté dispuesto a recibir, pero que esté dispuesto a obedecer. Muchos gastan su vida viendo, reprimiendo, hasta expulsando demonios por todos lados, olvidando lo que verdaderamente Jesús nos mandó a hacer. ¿Qué nos mandó a hacer? Gálatas 5. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Crucificar. ¿Qué es crucificar? Jesús, ¿por qué fue crucificado? Por nosotros. Pero si cambiáramos la palabra de crucificar, podríamos decir que Jesús fue muerto en una cruz. Él puso su vida para ser muerto por nosotros. ¿Qué nos manda? Que crucifiquemos nuestra carne. Al demonio se le expulsa, a la carne se le crucifica. Al demonio se le echa fuera, a la carne se le mata. Y cuando hablamos de la carne es de tus deseos. ¿Qué no has podido cambiar? ¿Con qué estás batallando hoy? No basta solo decir, es que batallo con esto, no puedo. No, tienes que tomar la decisión de crucificarla. Y cuando tú decides someterla, tu vida comienza a cambiar y vas a lograr hacerlo. Romanos 6:12. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Porque ¿quiénes somos los que obedecemos a nuestros malos deseos? Nosotros. Pero ¿qué pasa si te vuelves desobediente a eso? Vas a dejar de cometer pecado. Ya no te vas a sujetar a ello. Alguien alguna vez me preguntó ¿qué hacer para seguir a Jesús? Y yo le respondí con la misma palabra o respuesta de Jesús: arrepiéntate. Tenemos que arrepentirnos. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. Hace muchos años, cuando yo oraba, un día mi esposa me dijo: oye, pero ¿qué